¿Cómo están, amados hermanos? Soy el pastor Jorge Flores Rivera de la comunidad cristiana Mar Adentro. Les hago extensivo un saludo desde Arequipa, Perú, para todos ustedes. Yo sé que están conectados y vamos a estar conectados durante toda esta semana. Y le agradecemos a Dios por la iniciativa de los pastores de poder hacer o llevar a cabo estos mensajes de sanidad. Nosotros estamos felices por el trabajo que están haciendo el pastor David y la pastora Lisi, porque en realidad son tiempos en los que se necesita ser predicado acerca de sanidad. Ustedes saben que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mucha gente necesita en estos tiempos escuchar la buena palabra de Dios en este aspecto, en la sanidad, para que la gente pueda generar fe en sus corazones y al final y al cabo también ellos puedan creer en las buenas promesas de Dios para que la sanidad se manifieste en sus vidas. Así es que ahí donde están, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por este buen tiempo, Señor, por este tiempo en que podemos compartir tu palabra, Señor. Espíritu Santo, guíanos, pon palabras en nuestra boca, Señor, para que la gente que escuche este seminario pueda ser edificado, pueda generar fe en su corazón y pueda recibir sanidad de parte de Dios. Son tiempos, Señor, donde el mundo está siendo sacudido, pero tú permaneces en tu trono, Señor. Tú permaneces firme y tu amor es firme para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El día de hoy, queridos hermanos, quiero compartirles algo acerca de fe para obtener sanidad, fe para ser sanado. Me encanta este tema porque yo creo que la fe es una llave, es un brazo. O sea, Dios es un Dios de gracia, Dios quiere dar, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere sanarte. Pero ya Dios lo ha dado, todo está dado en Cristo Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dio todo, Él entregó todo, Él hizo un pacto en su cuerpo, en su sangre y Él nos ha entregado todo. O sea, ahorita tenemos el derecho legal para recibir sanidad. La Biblia dice que los que se sientan a la mesa son los hijos. En ese tiempo había todos los que no eran judíos, eran pues gente gentil, que no se sentaba a la mesa con el pueblo de Israel. Sin embargo, una mujer se acerca donde Jesús y le dice, Señor, por favor ayúdame. Y Jesús le dice, no, o sea, no está bien darle el pan de los hijos a los perros, o a los perrillos, sale alguna otra traducción, ¿no? Entonces la mujer le dice, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. El Señor dijo, esta mujer estaba pidiendo sanidad, iglesia, estaba pidiendo sanidad. Y Jesús le dijo, esta sanidad corresponde a los hijos. O sea, es un derecho, porque al final Jesús también sanó a la hija de esta mujer. Jesús sanó a un montón de gentiles porque aplicaron fe. Pero quiero que sepas que tú puedes aplicar fe para ser sanado. Por supuesto que sí, pero debes entender primero que es tu derecho ganado por Dios. Esto está dentro del pacto o dentro del paquete del pacto que se ha sellado entre Dios, Jesús y los hombres. Jesús con el Padre y nosotros incluidos en Cristo Jesús dentro del pacto. O sea, la sanidad nos corresponde. La sanidad es para ti y es para mí. Es un derecho que tenemos como hijos. No somos simples criados, esclavos, que estamos mendigándole algo al dueño de la casa, diciéndole, por favor, Señor, sánanos. No, quiero que entiendas que el mismo dueño de la casa, el Padre Celestial, te ha dado el derecho a través de la sangre de Jesús, de su sacrificio en la cruz, de que tú seas sanado. Y la voluntad de Dios es ser sanado. Yo no puedo creer lo que escucho a veces pastores que indican que no, la sanidad era para otro tiempo, la sanidad no es para todos. Dios como que permitió que los apóstoles también pudieran sanar en ese tiempo para tener un impacto inicial, una prendida de motor al evangelio. No, de ninguna manera. O sea, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús ha sido siempre el mismo y seguirá siendo el mismo. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, Él sanó. O sea, si no fuera la voluntad, algunos pastores he escuchado decir que yo me reviento la cabeza contra la pared pensando en qué están pensando cuando dicen estas cosas. Algunos dicen, ¿será la voluntad de Dios sanarte? Si es la voluntad de Dios, Dios te sanará. Por favor, la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. O sea, si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a decir, Señor, yo sé que esto es lo que tú quieres?
Si estás tirando o dando un tiro al aire, si es la voluntad de Dios, ya puedes saber que me sane. No, tú tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios. Dios ha sido un Dios sanador siempre. Con su pueblo en Israel ha sido sanador. Miren, en el tiempo en que ellos fueron libertados en Egipto, el pueblo de Israel, primero que nada sucedió la sanidad más grande que se ha visto en el planeta. Todo un pueblo fue sanado la noche en que ellos salieron de Egipto. Todo el pueblo fue sanado. O sea, no es que ninguno se quedó. Yo he visto unas películas, no sé si ustedes las han visto, pasaban normalmente en Semana Santa, o la de los mandamientos, los 10 mandamientos. Cuando ellos están saliendo de Egipto, hay una parte de una película donde entre 4 personas están llevando a un señor en su camilla, ¿no? Y era un viejito en su camilla que no podía caminar, y el viejito salía contento, con todas las ovejitas, las cabritas, la gente feliz, pero llevaban a un caballerito con una silla. Luego enfocan y sale un cojo con sus muletas contento, cojeando porque se iba de Egipto, ¿no? Muy bonito, ¿no? Muy simpática la escena, pero no es verdad. No es verdad, el día en que ellos salieron de Egipto, todos salieron sanos. Esa noche, todos fueron sanados. Era un pueblo de más o menos 1 millón de varones. Imagínense, que estén casados algunos, más o menos hacen un total, no sé, la mitad que estén casados ya son 1,5 millones. Que tengan hijos, 1 o 2 hijos. Casi alrededor de 3 millones de personas salieron esa noche de Egipto. Ahora, ¿usted me va a decir que en 3 millones de personas no había enfermos? Por supuesto que sí. Esta es una ciudad, Arequipa, yo no sé cuántos hay en Cochabamba o en otras ciudades de Bolivia, como La Paz, por ejemplo, que yo conozco, pero aquí en Arequipa más o menos somos alrededor de 1,5 millones de habitantes y hay cantidad de enfermos. O sea, imagínense el pueblo de Israel, más o menos 3 millones de personas. Usted me va a decir que no había gente que estaba mal de los riñones, del hígado, de los pulmones, que estaban mal con sus articulaciones, que tenían problemas con el cerebro, problemas con el corazón. O sea, la enfermedad estaba ahí porque el pecado, el pueblo de Israel era un pueblo que pecaba. Entonces, si había pecado, había enfermedad. Entonces, la Biblia dice que esa noche, después que ellos comieron el cordero, y pintaron sus puertas con la sangre del cordero para evitar la muerte, o el ángel de la muerte. Esa noche ellos cogieron sus maletas, sus bolsas, lo que tenían, y empezaron a marchar. Se empezaron a ir de Egipto. Y la Biblia dice que todos fueron sanados esa noche. Imagínense nomás que haya habido 100,000 enfermos, o 200,000, o 300,000, estamos hablando de solo el 10% de habitantes enfermos, de algún tipo de enfermedad, desde gripe hasta lo que sea más grave. Imagínense, todos fueron sanados. ¿Dónde dice eso, pastor? El Salmo 105, vaya ahí conmigo, Salmo 105. El versículo 36 y 37, ya vamos a leer estos dos, dice: hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. En el Salmo 105 se hace un recuento de toda la historia de la salida de Israel, ¿está bien? En el Éxodo, dice, versículo 36 nuevamente: hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza, los sacó con plata y oro, o sea, los sacó millonarios, 3 millones de millonarios, ¿está bien? Los sacó con oro y plata, y no hubo en sus tribus enfermo. O sea, no hubo en sus tribus enfermos. O sea, esa noche, cuando ellos salieron de Egipto, salieron sanos. ¿Qué cosa es Egipto? ¿Qué representa? La Biblia dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento es una figura de lo que iba a pasar con nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa el mundo, el sistema del mundo. Y ahí estamos nosotros, el pueblo de Dios. El faraón representa al diablo, al enemigo de Dios. Ahora Dios va a sacar a su pueblo con poder. Esto significa que nosotros estamos pasando de muerte a vida. Cruzar el mar, como lo hicieron el pueblo de Israel en ese tiempo en Egipto, representa pasar de muerte a vida. O sea, toda esta situación que pasó en Egipto es solo una figura de cuando usted recibió a Cristo Jesús en su corazón. Cuando usted recibió a Cristo Jesús en su corazón, usted también salió de Egipto. Cuando usted hizo al Señor Jesucristo el dueño, el Señor de su vida, usted también partió y partió hacia la tierra prometida, y usted salió de muerte hacia vida. Y la Biblia dice que cuando ellos salieron sanos.
salieron prósperos, salieron bendecidos, salieron sanos, fueron sanados. Es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros sea sanado de todas nuestras enfermedades. Y no solo que seamos sanados, sino que también después podamos vivir en salud divina. Porque un nivel es ser sanado, pero hay otro nivel donde tú te mantienes sano, donde tú puedes vivir sano en esta vida, sin enfermedades mortales, sin enfermedades crónicas que vengan contra tu vida. ¿Se puede vivir, pastor, en ese nivel? Por supuesto que sí. Y Dios es un Dios que sabe librar de la enfermedad. Pero pastor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Fácil. Ya Dios ha dado la sanidad. Es la voluntad de Dios sanar. Lo ha hecho en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino, lo que más hacía Jesús era predicar la palabra de Dios, la palabra del reino de Dios y sanar. Ahora, si no fuera la voluntad del Padre sanar a las personas, Jesús hubiese estado en desobediencia. Pero la Biblia dice que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Es más, Jesús no habló nada de lo suyo. Todo lo que había escuchado del Padre, lo dijo. Todo lo que le había visto al Padre hacer, escuche, esto es interesante, lo hacía. Pero ¿cuándo vio a su Padre sanar a los enfermos? Durante toda la historia del Antiguo Testamento. El Padre sanaba a los enfermos. Y Jesús lo había visto. Búsquenlo en su Biblia. La Biblia dice que todo lo que él había visto al Padre hacer, eso él hacía. Él no hacía nada por su cuenta, no decía nada por su cuenta. Todo lo que le había visto hacer a su Padre, él lo hacía. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, él vino a cumplir la voluntad del Padre. Y fíjense qué es lo que más hace Jesús en los evangelios, sino predicar la palabra del Señor y sanar a los enfermos. Pues es la voluntad del Padre que nosotros seamos sanados. Entonces, si ya Él tiene la buena voluntad, si ya el Padre tiene la predisposición, si el Padre prácticamente nos ha dado la sanidad con la muerte, resurrección y el derramamiento de sangre de su Hijo, ¿por qué no somos sanos? ¿Por qué no recibimos esa sanidad? Hay un asunto aquí. La Biblia dice, por ejemplo, que nosotros somos salvos por gracia. Y luego dice, por medio de la fe. O sea, ¿cómo recibimos la salvación? Por medio, a través de, haciendo uso de la fe, nosotros hemos recibido la salvación. No hay otro camino. Es el mismo camino para recibir sanidad. Es el mismo camino. Yo hasta lo podría cambiar. Podría decir, ustedes son sanos, 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 por gracia, por medio de la fe. Pero pastor, no cambie las escrituras. No estoy cambiando nada. Para un judío la palabra salvación abarcaba muchos aspectos. No solo era salvación de muerte, de pecado y del infierno, sino para un judío ser salvo significa perdón de pecados, o sea, salvación de la muerte eterna. 2, sanidad. 3, salvación de la pobreza. Eso significa salvación para un judío. Abarca, es un aspecto completo. Tiene todo un aspecto completo. Eso es lo que significa. Por eso, no sé si usted se ha dado cuenta, cuando viene la mujer hemorroísa y toca el borde del manto de Jesús, ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Cuando ella toca el manto y es sanada, escúcheme, Jesús le dice, mujer, corre, vete, no hay problema, tu fe te ha hecho salva, te ha salvado. No le dice, te ha sanado, le dice, te ha salvado, porque para ellos salvación es lo mismo que decir sanidad o prosperidad. Todo es un todo. Nosotros en el sistema o en nuestra parte occidental hemos dividido, ¿no? Salvación, sanidad, prosperidad. Pero para un judío no, él está hablando de todo, es un todo, es integral esta salvación. Entonces, cuando Dios nos ha dado salvación, también nos ha dado sanidad. Y esto se obtiene a través de la fe. Quiero que me acompañe, por favor, acompáñeme ahí a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Probablemente usted ya leyó estos versículos.
Pero como dijo Pablo, para mí no es molestoso volver nuevamente sobre lo mismo hasta que podamos entenderlo, masticarlo, ¿está bien? Hasta que podamos digerirlo. Hebreos capítulo 11, el versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Qué significa esto, pastor? Te lo voy a poner bien clarito. Sin fe, tú no puedes obtener nada de Dios. O sea, el que vive en Cristo Jesús, el que ha entregado su vida a Cristo Jesús, tiene que vivir por fe. No tiene que actuar por fe. O sea, mucha gente tiene el problema y ahora sí tengo que creer, recién se empiezan ahí a pujar para que salga fe. Nunca va a salir fe así. El justo tiene que vivir por la fe todos los días, todos los días, todos los días. La fe es como un músculo que no se usa se atrofia. La fe es como un músculo que si usted está ejercitando, el músculo está ahí, está fuerte, está nutrido. Pero si usted no usa la fe, sencillamente este músculo va a estar atrofiado. Y mucha gente llega a una enfermedad, nunca ha practicado la fe, nunca ha vivido por fe. Siempre ha estado en un estado muy pasivo. No están continuamente creyéndole a Dios por algo. Y llega una enfermedad, llega un problema con el esposo, con los hijos, con el banco, con un juicio, con lo que sea. Y de repente, como que empiezan, ahora sí voy a tener fe. Y no saben cuál es el rumbo. Después, ellos cuando no pasa lo que están esperando que pase, se sienten defraudados por Dios. Dicen, no, lo de Dios no funciona. ¿Cómo no va a funcionar? A ver, si no, explíqueme, ¿por qué le funciona al vecino y a usted no? Es que Dios tiene favoritos. No, de ninguna manera. Dios no hace acepción de personas. Si Dios abrió el mar para el pueblo de Israel, también lo puede abrir para usted. Si Dios vino y sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo y a todos los que tenían enfermedades y aún a los endemoniados, Dios puede sanarlo a usted también. Por eso no podemos decir que la sanidad solo era para el tiempo de Jesús, porque ahí sí estaríamos diciendo que Dios hace acepción de personas. Que claro, como estaban más cerca a Jesús al tiempo de la venida del Mesías y nosotros estamos 2000 años después, a nosotros nos tocó lo último, ¿no? O sea, ya no nos tocó sanidad. Y eso es mentira, eso es bajar a Dios de nivel, decirle que Dios, número uno, tiene favoritos o de repente el poder de Dios no es como antes. No sé qué cosa puede pensar la gente, pero déjeme decirle qué cosa dice la Biblia. Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Dios, el mismo Dios que sanaba en el Antiguo Testamento, el mismo Dios que sanó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, el mismo Dios que sanaba a todos los enfermos y oprimidos por el diablo cuando estuvo Jesús aquí, es el mismo Dios del 2020, es el mismo Dios del año que viene, es el mismo Dios de mañana, es el mismo Dios de pasado mañana. Dios no cambia y su amor no ha cambiado para usted. Él muestra su amor para con nosotros en sanarnos, en bendecirnos, en librarnos de la muerte, del pecado, el quitar de nuestras vidas maldición. Él, escúchenme, se regocija en la prosperidad de sus justos, de sus santos. Y no estoy hablando de dinero cuando digo prosperidad, porque ser próspero en esta vida es tener un total equilibrio. Yo le voy a poner un ejemplo. La gente dice, yo soy próspero. Sí, ¿por qué? Porque tienes plata, porque tienes un título. Eso no es prosperidad ni aquí ni en el cielo. Porque hay mucha gente que yo conozco que tiene mucha plata, pero sus hijos se drogan. Dígame si eso es prosperidad. Hay mucha gente que se pasa toda la vida trabajando, pero ni siquiera conocen a sus hijos. Lo único que hacen es los saludan, salen, trabajan, nunca hablaron con ellos, nunca los abrazaron y el niño vive pensando que su padre no lo ama. ¿Eso es prosperidad? No, prosperidad es un equilibrio. Es un equilibrio, es paz en todas las áreas de tu vida. Y allí también entra la sanidad. Porque me vas a decir que usted es bendecido cuando llega una enfermedad a la casa. No, hermanos, empieza la preocupación, cae la tristeza, cae la inversión de dinero en médicos, el dinero se empieza a ir. Una de las cosas más caras en América Latina, yo no sé, de pronto en Cochabamba si es aquí como es en Arequipa, es la salud. Ir a una clínica, porque como todo país latinoamericano, de pronto los sistemas de salud nacional son pésimos y esta pandemia, por ejemplo, ha revelado nuestro sistema de salud terriblemente mal en todos los países de Latinoamérica. Entonces, para poder acceder a la sanidad uno tiene que ir, o de pronto a una atención médica tiene que ir a una clínica.
Y es carísima, una operación es carísimo. Y mucha gente está gastando su dinero en eso, solo trabajan para pagar para las enfermedades. Esto es interesante porque esto no es prosperidad. Eso no es prosperidad, esto no es lo que Dios entiende por prosperidad. Prosperidad es todas las áreas de tu vida, un balance total. En medio, Dios, balanceando nuestra vida con paz. La palabra paz, escúcheme, es shalom, que en una raíz original en hebreo, un significado dice nada roto. Nada quebrado, nada fuera de su lugar, todo como debe ser, todo suplido. O sea, no solo pases, espero que no tengas problemas, no es así. Pases un equilibrio total, es casi lo mismo que decir prosperidad. Por eso la Biblia dice, amado, deseo que prosperes en todo. ¿Entiendes? Deseo que prosperes, que seas prosperado en todo. En todo, es todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma. Nosotros deseamos que usted sea próspero en su salud también. Nosotros deseamos ahora que usted sea prosperado en el área física, que no esté viviendo atado a una enfermedad, que no esté resignándose. La Biblia dice en Romanos que nosotros no debemos acomodarnos al tiempo presente, que no debemos resignarnos al tiempo presente. Quizás algún médico le dijo que usted va a vivir toda su vida tomando pastillas. Quizás usted va a vivir toda su vida con esos dolores, porque enfermedades crónicas se manifiestan en su vida. La Biblia dice que esto pertenece a la maldición de la ley. Enfermedades que no puedan ser curadas pertenecen a la maldición de la ley. Y la Biblia dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Para qué nos redimió de la maldición de la ley? ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara. Para que la bendición que Dios, el pacto que hizo Dios con Abraham nos alcanzara a nosotros. Y quiero decirles que dentro de la bendición de Abraham, dentro del pacto, la Biblia dice que Dios, no hallando uno más alto por quien jurar, le juró a Abraham por sí mismo. O sea, uno normalmente jura por alguien más grande, ¿no? La gente decía, por Diosito, por mi madre, por esto. Uno hace un juramento por alguien más alto. La Biblia dice que Dios quería jurarle a Abraham que lo iba a bendecir. Y no hallando uno más alto sobre todo el universo, porque no lo hay, dice la Biblia que juró por él mismo que bendeciría a Abraham. Esa bendición ha venido a recaer en nuestras vidas a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y quiero decirle que esa bendición incluye la sanidad. Que Dios quiere sanarlo. Pero necesitamos algo de parte de usted. Dios necesita que usted extienda su mano, porque la gracia es la mano de Dios extendiendo favores hacia los hombres. Pero el hombre tiene que extender su mano de fe para poder recibir esa sanidad. Y con esta cita bíblica acabo. Acompáñenme a Hechos. Miren lo que les estoy diciendo, cómo se grafica perfectamente en esta cita bíblica. Hechos 14, vamos ahí, a Hechos 14, ¿está bien? Desde el versículo 8. Hechos 14 desde el versículo 8. Dice, y cierto hombre de Listra, estando sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este hombre jamás había andado. Probablemente él estaba resignado a vivir y a morir así. Él no sabía lo que es desplazarse por sus propios medios, erguido, parado en sus piernas, imposibilitado. Estaba cojo y de pronto algo empieza a venir en él, empieza a surgir fe, empieza a creer y dice, ¿y qué si puedo ser sanado? ¿Qué si un día puedo dejar mi estado de parálisis para levantarme y caminar? Porque tuvieron que haber venido todos estos pensamientos, porque miren qué es lo que pasa. Oyó hablar a Pablo, o sea, Pablo había estado predicando. Y este hombre, mientras Pablo predicaba, este hombre empezó a decir, wow, creo que yo puedo levantarme. Quizás Pablo estaba hablando de un Dios sanador también. Quizás Pablo estaba hablando de un Dios que hace imposibles. Quizás Pablo estaba hablando lo mismo que yo les estoy hablando hoy día. Que la voluntad de Dios es nuestra perfecta paz y prosperidad.
nuestro bienestar, que no tenemos por qué estar atados a una enfermedad, esclavizados de una enfermedad crónica, menos ser muertos en esta tierra por una enfermedad mortal o de esas que no tienen cura. Este hombre estaba escuchando hablar a Pablo. Pablo estaba predicando y este hombre empezó a generar fe en su corazón. Pues la Biblia dice que la fe viene por el oír. O sea, la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice, la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Pero a ver, vamos a decirlo más lento, ¿está bien? Como sale en la Biblia. Dice, la fe viene por el oír. O sea, que para que tú tengas fe, tú tienes que haber oído algo. No una prédica. Porque escuchen lo que dice después. ¿Y el oír? ¿A qué? ¿Entonces era sordo? No, no era sordo. Lo que pasa es que lo que tú tienes que oír es algo espiritual. Mira, la fe viene por el oír. Y el oír, o sea, no es que no escuchas, no es que no tienes oídos, sino que tienes que escuchar la voz de Dios en tu espíritu. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, empiezas a oír algo en tu espíritu, en tu corazón. Es verdad, Dios puede sanarme, Dios puede quitarme de este estado. Él tiene poder. Yo quiero eso. Yo ya no quiero vivir atado a pastillas. Yo ya no quiero vivir atado a estos dolores. Yo ya no quiero vivir atado a esta enfermedad. Creo que puedo ser libre, que Jesús de Nazaret me puede libertar. Miren lo que dice. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y miren lo que dice la Biblia, y viendo, Pablo vio que tenía fe para ser sanado. ¡Wow! El hombre escuchó a Pablo y generó fe en su corazón. Nunca había caminado. Para él esto era un imposible. Una cosa es que hayas caminado, te quedaste cojo por un accidente, pero este hombre nunca caminó. Lo único que podía hacer es imaginar qué se siente caminar, qué se siente trotar, qué se siente hacer deporte. Imaginemos que hay fútbol en su ciudad, jamás jugó fútbol. Pero ahora dice, puedo hacer cosas que jamás en mi vida hice. Generó fe en su corazón. Y la Biblia dice que Pablo, viendo que el hombre paralítico tenía fe, ¿cómo lo habrá visto? De repente el hombre se le acercó y le dijo, Pablo, ya, yo, sí, por favor, ora por mí, ¿no? Dice, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, lo gritó, levántate derecho sobre tus pies. Le gritó, levántate. Y dice la Biblia que el hombre saltó y anduvo y caminó. Wow. ¿Qué pasó? Pablo predicó lo mismo que muchos predicadores hoy en día predicamos. Pero tiene que haber un oído que se abra, que se active, que genere fe en su corazón y diga, ya, lo tomo, lo creo, es así en mi vida. Lo creo. Dios quiere sanarlo, amado hermano. Dios es un Dios de sanidad. Así es que vamos a orar. Vamos a concluir este compartir de la palabra de Dios orando por usted. Así es que ahí donde está, cierre sus ojos. Déjeme orar por usted. Allí donde usted se encuentre, en cualquier parte de América Latina, donde usted esté, ahora vamos a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sánalo, Señor. Te lo pido con todo el corazón. Conocemos tu voluntad, Dios. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tu voluntad jamás fue la enfermedad para nuestras vidas. Tú no creaste a los hombres enfermos, Señor. Y lo que has hecho es siempre desatar a los hombres, sanar a los hombres, para que no estén oprimidos por el enemigo, para que no vivan con sus cuerpos adoloridos, Señor, o deteriorados. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, a ti te digo que me estás mirando por el internet, por esta pantalla, en el nombre de Jesús,
Repita esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús recibo ahora sanidad para todo mi cuerpo, en el nombre de Jesús y por el sacrificio de mi Señor Jesucristo, el cual cargó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Recibo ahora completa sanidad para todo mi cuerpo. En el nombre de Jesús, allí donde estás, riñones sanos, hígado sano, intestino sano, corazón sano, pulmones limpios, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad crónica se va ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amigdalitis sana, no más infecciones, en el nombre de Jesús. Coronavirus, en el nombre de Jesús, pierdes fuerza, te reduces a menos de una gripe. Ahora, en el nombre de Jesús, pierdes fuerza, dejas de atacar. En el nombre de Jesús, pierdes fuerza en el cuerpo de cada hombre y mujer que está mirando esto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, articulaciones sanas, músculos sanos, cerebro sano, vista sana. En el nombre de Cristo Jesús, recibe por la fe tu sanidad, porque es Jesucristo de Nazaret el que te va a sanar, el que te sana ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, poderoso sanador. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga y continúen con el seminario de sanidad y que el Señor haga su voluntad en sus vidas. No olviden lo que Jesús dijo, que sea aquí en la tierra como es en el cielo, y en el cielo no hay enfermedad. Que Dios les bendiga y que el Dios sanador esté siempre con todos ustedes. Dios les bendiga.